Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y recuerden que estamos conectados a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical, 100.1 en Guarenas, Guatire y Barlovento. Todas nuestras plataformas en las redes sociales transmitiendo en vivo y a partir de las 8 de la mañana esta y todas las conversaciones estarán disponibles en nuestro canal de YouTube en Informativo Canalí para que pueda reponer esta conversación del día de hoy con Juan Carlos Tanus. Él es el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Eliezer. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos saber cómo están los colombianos en nuestro país en este momento, cuando está ocurriendo esta situación, lamentablemente, de enfrentamientos en el norte de Santander y que ha traído como consecuencia que algunos hermanos colombianos se vean obligados a desplazarse de su área, de su residencia, de sus casas, a abandonar incluso sus tierras para poder resguardarse. Bueno, hay que entender lo que ocurre en el territorio colombiano para luego hacer el análisis respectivo de cómo puede estar una población en el costado fronterizo venezolano luego de un ejercicio producto de la guerra que vive Colombia ya superando los 70 años, pero que además ha llegado a una frontera donde el Estado ha tenido ausencia durante muchísimos años. La colombianidad se mantiene a la expectativa de que pueda darse un resultado frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro, que es la paz total. Sin embargo, esa paz total tiene unos elementos que no logra todavía acumular lo necesario, lo suficiente para volver a sentar o darle el reinicio a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, un autor de la situación del Catatumbo, una subregión de Norte Santander golpeada, tradicional e históricamente por ello. Uno, la ausencia del Estado. Dos, la presencia de actores armados en el territorio colombiano de Norte Santander, de la subregión del Catatumbo. Ahora, hay temas que nosotros debemos de alguna manera analizar y poner en contexto. Lo que fue definitivamente la situación en este país, en Colombia, durante varios años, cuando los carteles de la droga tenían el dominio total de muchos del territorio. Y hablo particularmente, por ejemplo, de Medellín, donde el día de hoy esa situación que vivió Pablo Escobar Gaviria hoy es un museo. La gente trata de recordar, incluso con familiares de este personaje, que están en la zona y que son territorios aparentemente de algún tipo de paz, son territorios en los que ya pasó una historia, pero que sigue ocurriendo esta situación. Eliezer, es importante en la historia reordenar las etapas en las cuales el proceso violento de las estructuras de la sociedad han logrado avanzar significativamente, como lo ha señalado usted, con una figura de narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria. Ese espacio de Antioquia y el espacio de Medellín tiene una enorme comparación con lo que ocurre hoy en el Catatumbo. Hoy Catatumbo tiene un poco más de 42.000 hectáreas de hoja de coca sembrada y eso sin duda alguna aporta de manera significativa a esos 1.170 toneladas de clorhidrato de cocaína que se producen en Colombia cada año con destino a Europa y a los Estados Unidos. Entonces esa condición de un municipio como Medellín, que vivió el ejercicio de una violencia desatada a partir del cartel de Medellín, no buscaba en ese momento sino imponer una estructura en la sociedad que se desarrolló a partir de la alianza entre narcotráfico y actores de la política. Hoy, en el norte de Santander, en la subregión del Catatumbo, una región muy fronteriza, además, digamos, muy hermanada con la República Bolivariana de Venezuela, el municipio de Tibú, que es el municipio que más sembradíos de hoja de coca tiene en Colombia, en toda la geografía nacional, colinda con el municipio de Jesús María Semprún, a donde han tenido que llegar la población que viene desplazada del conflicto colombiano a buscar protección en los 4 albergues que ha habilitado el gobierno venezolano para estos fines. Aquí hay que también interpretar cómo el gobierno venezolano ha logrado mitigar esos daños colaterales que produce el conflicto colombiano. Y en esa región en particular, que es una región a la que uno podría poner como ejemplo frente a lo que usted ha citado, Medellín, el departamento de Antioquia y otros departamentos como Valle del Cauca, Cali, que vivieron también el terror del cartel de Cali y el cartel del norte del Valle. Esos son elementos para mirar, para revisar y para poder interpretar qué ocurre. Ahora, con grandes diferencias, ¿no? En aquel momento los carteles estaban enfrentados a la clase política
tradicional colombiana. Recordemos en el caso de Pablo Escobar la situación con el gobierno de Gaviria. La nueva Asamblea Nacional Constituyente que produjo la Constitución del 91, se planteaba el escenario de extradición o no extradición. Y ahí inicia, lógicamente, esa guerra entre el cartel y los actores políticos. ¿Y qué diferencia ese momento histórico al que vivimos actualmente en la frontera? Hoy, digamos, hoy hay una región de Norte Santander, que es la subregión del Catatumbo, que está compuesta por una docena de municipios, que además tiene una enorme riqueza, tiene abundancia de agua. El río Catatumbo nace en Ábrego y termina en el sur del lago, lleva sus aguas al sur del lago. Creo que esa es una de las primeras dificultades que hay que analizar, porque se convierte en la autopista con la cual el clorhidrato de cocaína intenta salir de este continente con destino a Europa, ¿no? Fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el río es un río navegable, desde Ábrego hasta norte, hasta el sur del lago, se puede llegar al lago de Maracaibo y sin duda ahí está la apertura. Ese es un primer elemento. Eso no se lograba ver en el departamento de Antioquia, Medellín o en Cali, en el Valle del Cauca. El otro elemento importante es que allí hay para analizar grupos como el Ejército de Liberación Nacional, cuya mesa de diálogo en el marco de la paz total está congelado. Todavía existe el Ejército Popular de Liberación, aún persiste las disidencias de la FARC, Frente 33, y sin duda alguna el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas asoman su poderío en esta estructura geográfica. El paramilitarismo vive muy, digamos, feliz en la historia del Catatumbo, con todo lo que en el pasado se hizo e incluso lo que se ha articulado para este ejercicio. Sin embargo, también hay que destacar que en esa zona hay presencia del ejército colombiano, de la policía. Ahí hay presencia, sin duda alguna, de bandas mexicanas, carteles mexicanos, porque, bueno, ahí está lógicamente el primer insumo para el clorhidrato de cocaína, que es los sembradíos de hoja de coca. Esta región, además de eso, es una región rica en petróleo. Ese fue el primer distrito petrolero colombiano. Allí llegaron los españoles y se llevaron nuestro oro en primera instancia. Esa es una región rica en la producción de alimentos, ahí hay muchísimo carbón y eso hace sin duda alguna que los actores económicos se desarrollen en el marco de una economía ilegal. Y esa economía ilegal el Estado a lo largo de los últimos 12 presidentes no ha podido combatir. Entonces eso hace distinto. Y el componente, digamos, que habría que darle mayor profundidad, tiene que ver con la presencia del Estado. El Estado en materia de salud es deficiente, en materia de educación, los chicos tienen que salir a las cabeceras, por lo menos... ¿Tiene mayor atención del lado venezolano que del lado colombiano? Claro, porque en Venezuela el tema de la educación, digamos, es mucho más universal. Los estudios de pregrado se pueden desarrollar mucho más fácil en territorio venezolano que en el colombiano. Por eso una de las deficiencias que se tiene en el Catatumbo tiene que ver lógicamente con la presencia de las universidades, aunque algunos programas extramuros han sido, digamos, han intentado imponerse, no es posible frente a una población tan grande como la del Catatumbo. Ahora, esto es diferencia, 280.000. Y esto marca una gran diferencia cuando los colombianos llegan a Venezuela que cuando los venezolanos llegamos a Colombia. Y lo digo porque muchos venezolanos que fueron en su momento, que por decisión propia, a salir de nuestro país, no fueron recibidos con las mismas atenciones con las que está recibiendo el gobierno venezolano en este momento a sus desplazados. Son dos posturas totalmente distintas. Uno es la condición que generó el proceso de movilización de venezolanos a territorio colombiano, que tiene que ver sin duda alguna con la gran estructura política que desarrolla el imperio estadounidense, ¿no? Bloquear. Si no se condiciona a la esfera política de los Estados Unidos, empieza la segunda etapa, que es el bloqueo. En el caso de Colombia, en la recepción de la población venezolana, pues lo recibieron sin duda porque había un plan concebido que hoy se va a ver afectado porque USAID congela los recursos para Colombia y parte de esos recursos eran con los que los gobiernos de Duque y los gobiernos de Santos lo usaron para la atención a la población. Ahora, esto no me habla de un tratamiento entre hermanos, porque Colombia y Venezuela son países hermanos libertados por Simón Bolívar y que se dejaron dominar en un momento entonces por esta situación de Estados Unidos y trataron mal a su familia. Claro. Hacemos pausa, regreso, seguimos conversando con Juan Carlos Tanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Punto de Vista, hoy conversando con Juan Carlos Tanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Quedamos en la parte anterior conversando acerca de esa reciprocidad entre hermanos que lamentablemente, y culpa del imperio, y responsabilizando al imperio norteamericano,
de esa dominación del pueblo colombiano que hizo víctima y que no tratara bien a su familiar, a sus hermanos venezolanos al momento de llegar y que hoy se ven en otro escenario. Aquí hay que diferenciar dos posturas. Una postura, la de la clase política tradicional colombiana, y la otra postura, la de los pueblos con los cuales se ha convivido. Recuerde usted que después de 1831 fue cuando aparecieron las fronteras entre Colombia y Venezuela con la desaparición de la Gran Colombia. A partir de ese momento es justamente cuando se empieza a tener algún grado de dificultad para poder entender el proceso de hermanamiento tradicional que se había tenido hasta ese momento entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, la otra es la postura política con la cual se acompañó un plan que tuvo además un hijo, que fue el Estatuto de Protección a los Venezolanos en Colombia, que es producto de un incesto que se produce entre el padre Uribe y su hijo Iván Duque. Entonces, ese hijo es el que da, lógicamente, una corriente política favorable a la derecha para atender con los recursos de los Estados Unidos y de otros países europeos a la población venezolana en territorio colombiano. Pero era un plan. Ese es un plan de un sector de la oligarquía colombiana que pretendió socavar el ejercicio democrático venezolano y se apoyaron sin duda en los recursos de USAID, en la plataforma política de los Estados Unidos, en la imposición de los últimos 3 gobiernos estadounidenses frente al tema Venezuela, que lo acogieron como tal. Y la otra postura, que es la postura popular, que es la que se vive ahí en la frontera, cerca de 12 millones de hombres y mujeres, 7 departamentos colombianos, 4 estados fronterizos venezolanos, una economía que a partir del ejercicio electoral, de haber triunfado el presidente Petro, se mejoró y llegamos a tener un poco más de 1.000 millones, 1.100 millones de dólares de intercambio comercial en el año 2024. Estos elementos positivos desde el punto de vista cultural, económico, social y político, porque sin duda las relaciones, aunque se tengan unos grados de diferencia, pues se mantiene la estabilidad, sobre todo en el ejercicio de frontera. Hoy, ¿cómo están los venezolanos en Colombia? Y lo digo porque en un momento, lamentablemente, muchas denuncias habían, pero quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Colombia, hemos visto a venezolanos trabajando, aportando su granito de arena, más allá de un semáforo limpiaparabrisas, ¿no? Porque he visto a una señora, por ejemplo, en Cali, que nos recibió y tiene una peluquería que, si bien no es de ella, es la encargada, y es una venezolana que lleva años trabajando y aportando para la economía colombiana. Ese es un sector en el cual la comunidad venezolana ha logrado, digamos, imponer el emprendimiento, ¿no? Es el sector de las peluquerías, de las barberías, y que además ya tienen espacios en todo el país, incluso sin ni siquiera proponérselo. No hay una estructura económica ordenada a nivel nacional para eso. Pero hay una gran particularidad. Hoy la población venezolana en territorio colombiano sigue, digamos, siendo atendido en el marco de las políticas del derecho interno colombiano. Hay una propuesta para la culminación de los procesos de regularización. Recientemente se expidió la resolución con la cual se acompaña la iniciativa para obtener las visas especiales, las visas B para venezolanos por un periodo de 2 años, que ese realmente sería el inicio de los procesos para obtener residencia y naturalización en territorio colombiano. Hoy uno podría pensar que habría un trato distinto desde el pueblo, desde los pueblos entre Colombia y Venezuela, toda vez que las circunstancias políticas son eso, unas circunstancias de orden coyuntural que pueden o no interferir. Sin embargo, los pueblos son conscientes. En el reciente encuentro antifascista que se llevó a cabo en Venezuela, vimos cómo las organizaciones sociales del pueblo colombiano estuvieron participando porque hay enemigos comunes, porque la lucha de clases está enfatizada lógicamente en que podamos tener articulaciones y nos corresponde, sin duda alguna, a colombianos y a venezolanos superar las dificultades que tengamos en aras de poder consolidar una gran iniciativa. El pueblo venezolano se mantiene, digamos, a la espera en generar procesos más y mejores procesos de organización en territorio colombiano que permita dinamizar el ejercicio de la inclusión social en territorio colombiano. ¿Por qué? Porque sin duda alguna esa ausencia de los 150 millones de dólares que USAID giró el año pasado, que corresponden en gran parte recursos para Migración Colombia, con los cuales logra atender parte de los procesos de regularización. El tema de la salud, sin duda, también están incluidos en esos 150 millones. Entonces yo creo que ya la población que logra tener independencia en términos de la laboral, es decir, que son dependientes laborales porque pueden cotizar la seguridad social en salud, van a depender menos de los aportes que los Estados Unidos habían venido haciendo para sostener la causa de los Estados Unidos, que es dividir a Colombia y Venezuela.
Unos países, como decimos, tienen tradición, tienen historia de trabajo en común. Pero los colombianos que están en Venezuela, ¿cuál es el estatus? ¿Cómo han estado siendo tratados y recibidos en este momento? Más allá de los desplazados, porque tradicionalmente todos tenemos alguna relación con algún colombiano en Venezuela, el señor del abasto, el de la esquina, la señora que nos ayuda en la casa. Alguien es colombiano en la familia. Así como en la pregunta anterior se veían en un estudio reciente en Barranquilla se encontraba que el 37% de la población venezolana que ha llegado a territorio colombiano, en Barranquilla en particular, el 37% tiene estudio de posgrado. De esa misma manera uno no puede concebir justamente en el escenario venezolano. La población nuestra que se vino para acá, en su gran mayoría fue una población muy pobre, sin acceso incluso a las esferas académicas colombianas. La educación privatizada en territorio colombiano impidió eso. Y segundo elemento importante para aclarar es que en este cuarto de siglo los procesos de inclusión de la colombianidad en Venezuela han sido mucho más efervescentes. Uno no encuentra las políticas que hoy se están desarrollando en los Estados Unidos para la migración hispana, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos, con la política de inclusión a partir del decreto 2802 del año 2004, que estableció los mecanismos para regularización, para residencia y para naturalización de la población migrada en territorio venezolano. Este cuarto de siglo en Venezuela ha sido de mucha favorabilidad para los procesos de inclusión. Ahora tenemos una tradición. La población que se fue de origen venezolano, en su mayoría hoy fueron hijos de colombianos que llegaron aquí a partir de los 70 o a partir del 48 con el asesinato de Eliezer Gaitán. La población colombiana hoy en Venezuela tiene mejorías en su condición de vida, pudo tener acceso a la educación que no la tenía en Colombia, pudo terminar estudios de pregrado y posgrado e incluso en la esfera de los doctorados. Revisábamos esta semana cómo el doctorado en Colombia, por lo menos para medicina, alcanzaba a costar semestre $35.000. En territorio venezolano es casi gratuito, por no decir que tiene costos y algunos gastos, ¿no? Pero es casi gratuito para quien lo hace. Eso hace sin duda alguna que la sociedad venezolana se convierta en un elemento importante para referenciarlo en el mundo de cómo una población que históricamente estuvo arraigada en territorio venezolano logró entender no solo la comprensión del pueblo hermano que se abraza, ¿no? Y de allí, digamos, la figura de la zulianidad en territorio colombiano, sobre todo en la costa caribe colombiana, por lo tradicional, por lo histórico, de cómo los colombianos vivimos en el territorio zuliano durante décadas. Segundo, el componente más importante, hay una voluntad expresa de que estos pueblos logren superar las diferencias que se tienen y más aún las diferencias impuestas desde el proceso de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos puntos en los que coincidimos, en los que venezolanos y colombianos podemos trabajar en conjunto? Me refiero, por ejemplo, quizás al turismo, quizás al tema petrolero. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos en común? Fíjese, de los dos puntos que usted señala, el tema petrolero, el tema turístico, uno podría decir en el tema de las energías, el gas es fundamental hoy poder culminar el proyecto del Atanasio Girardot, que es llevar gas a territorio colombiano, a ver si se logran bajar la factura. Hoy Colombia está comprándole a Houston a unas cantidades totalmente sorprendentes para la facturación en el gas doméstico colombiano. Comprando a Venezuela se podía reducir en un 400% esos costos. Eso es un elemento importante para pensar que podemos trabajar de conjunto. El tema del turismo es fundamental. Colombia debe pensar en habilitar un consulado en Isla Margarita, toda vez que se empieza a vender ya Isla Margarita en territorio colombiano y San Andrés en territorio venezolano. Y eso va a generar la necesidad de tener un consulado en Isla Margarita. Ahora, el turismo se aperturó luego de que el señor gobernador, compañero Freddy Bernal, trabajara la posibilidad de entrar a territorio tachirense solo con la cédula colombiana en condición de turista. Hoy es extendido hasta Mérida, Sí, según correcto. lo que se realizó en la binacional. Es correcto, digamos, ese ejercicio inicial habilitó la posibilidad de que usted pudiese incluso pasar un fin de semana en cualquiera de los 29 municipios del Táchira y hoy extendido a Mérida. Y eso sin duda genera recursos para allá y para acá. ¿Por qué? Porque esta es una frontera que tiene de verdad muy atado, no solo el tema de lo cultural, sino lo económico. Eso debe afianzarse lógicamente en este año 2025.
Yo tengo que decirle que nos vemos en Anato, porque viene cerquita, viene pronto Anato, la Feria de Turismo, la vitrina turística de Bogotá. Ya estaremos, amigos, nosotros nos despedimos. Gracias a Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Esto fue Punto de Vista, les recuerdo, está disponible ya en nuestro canal de YouTube, informativo, Canal I, esta y todas las conversaciones que usted desee volver a ver. Nos despedimos, hasta mañana, que tengan todos muy buenos días.